Les decía que había algo que quería también mencionar, bueno, pero no nos dio tiempo, pero sí tengo que tocar el punto, porque estuvimos hablando acerca de la existencia del espíritu, ¿sí? De cómo el espíritu tiene una realidad, una verdad eterna que siempre ha existido porque es algo que solamente le pertenece a Dios. Eso hace interesante comprender que Dios hay algo que es un atributo de él, que es la omnipresencia. Y dentro de esa omnipresencia que nadie puede comprobar que no sea así, pero porque como nosotros, quienes leemos la palabra, la comprendemos, la entendemos bien, podemos verificar a través de la palabra de Dios, que es lo que tenemos nosotros, esa omnipresencia de Dios. Bueno, esta omnipresencia es que el mismo Dios que está presente escrituralmente hablando en el huerto del Edén, es el mismo Dios que está presente en el Apocalipsis. O sea, no hay una suposición que no sea así. Eh, Fíjense, tan solo estoy abriendo así, de momento, una escritura que está en el Apocalipsis capítulo 5 y en el versículo 10, así lo abrí para encontrar una cita y de inmediato la encuentro. Dice en el 9 y 10 de Apocalipsis 5, no, el capítulo 5, perdón, capítulo 5, versículos 9 y 10 del Apocalipsis. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Le están cantando al Señor Jesucristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Okay? Eso es lo que dice aquí. Ahora yo les pregunto, este Dios al que se hace referencia, que le están cantando, alabando al Cordero de Dios, ya glorificado en su trono y todo, que se le está dando un reconocimiento de que es el Cordero inmolado, o sea, que es el Señor Jesucristo, pero hace una diferencia a quienes están cantando, que son la gente que está delante del Señor, están haciendo una diferenciación muy clara entre el Cordero de Dios inmolado y Dios, el mismo Dios que ustedes piensan que sea el mismo Dios al que encontramos referido en el Génesis desde el capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice, y Dios creó el cielo y la tierra. ¿Será ese mismo Dios o es otro tipo de Dios? ¿O será el mismo? ¿Qué piensan? Ujú. Ahí está. Es de kinder espiritual esto, ¿eh? De jardín de niños espiritual. Ya es más, ya deberían todos levantar la mano y decir, yo contesto, yo digo. Se las El vuelvo a hacer. mismo, Bueno, bien, gracias, Paulita. Y eso que que es el está mismo Dios en levantada. diferentes estados. No, es el mismo, no cambia mucho, no cambia ellos. Yo estoy hablando de Dios y no de la gente, no de las circunstancias. Cambia el Edén ahí que está hablándose ya en el trono de la gracia. Sí, el escenario es diferente, pero es el mismo Dios del huerto del Edén que el Dios del Apocalipsis, el mismo Dios. ¿Sí? Eso es a lo que yo quería comentar con ustedes para abrir, para hablar de algo que también es necesario compartirles. Porque acuérdense, estamos analizando la verdad espiritual desde antes de nacer, que tocamos un punto bien controversial que es acerca de la predestinación, ¿sí? Que se ha discutido mucho y que se ha hablado y se ha dicho que no, que hay muchas discusiones teológicas que para mí son hasta cierto punto un poco de invertir tiempo en que no se haga nada y eso pues, no vale la pena.
sino que entendiendo lo que dice la Escritura, hay una regla hermenéutica que fue, bueno, no es una regla hermenéutica, es un dicho hermenéutico más bien, de algún antiguo personaje, en el que dijo que la Biblia se interpreta por sí sola. La Biblia interpreta a la misma Biblia. Y en eso sí estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es el arte? ¿O cuál es lo que debemos buscar nosotros? Debemos buscar nosotros la conexión escritural, como la que acabo de hacer, desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis capítulo 5. ¿Y qué concluimos rápidamente? Lo hicimos en segundos, que es el mismo Dios. Luego entonces, si es el mismo Dios en el que hay una enorme diferencia de tiempo nuestro, porque sí lo hay, pero para el ámbito del Señor no lo hay, porque en el ámbito del Señor Él manifiesta su omnipresencia con mayor entendimiento y claridad que en nuestro ámbito, porque nos limita nuestra configuración humana por los años que vivimos en la tierra, que eso hablamos la clase anterior, que nuestra configuración humana, nuestra experiencia de vida, ¿sí? Nuestra circunstancia de vida, sea cual sea que hayamos vivido, nos encierra dentro de una limitación de existencial, ¿no? Como dijo un escritor muy famoso, Ortega y Gasset, es yo soy yo y mi circunstancia. ¿Ah? Eso es que nos limita mucho nuestra realidad presente, no en nuestra verdad eterna. Esta limitación, habíamos dicho, estoy tratando de recordar lo que vimos la clase anterior, que nuestra preexistencia consiste en nuestra existencia en un espíritu de un Dios eterno, de un espíritu eterno. Ahí estuvimos contenidos, ¿sí? Ahí estuvimos todos nosotros. Y por estar ahí todos nosotros, ya queda abierta esa posibilidad de nuestra eternidad, aunque no con una individualidad, ¿sí? No con una individualidad, sino unidos nuevamente en el diseño original al Espíritu de Dios, pero quien marcó la diferencia y quien nos llevó a una, conservando nuestra individualidad consciente, vuelvo a decirlo, manteniendo nuestra individualidad consciente, fue el Señor Jesucristo cuando ora en Juan capítulo 17 y dice, así como Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sepan, que ellos entiendan, que ellos conozcan que también son uno con nosotros. Eso es clave que oró el Señor Jesucristo. Eso hace que nosotros tengamos una individualidad eterna y permanente, porque no nos unimos a Cristo cuando Él entra en nuestro corazón y nos hacemos también uno solo con Él en nuestra vida terrenal, y que cuando regresemos con Él en el plan de lo eterno, nos separemos y nos abandone y nos desconozca o nos deje en un plano de inferioridad espiritual, si es que eso existe, pero no existe eso. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de los bebés, ellos tienen primero, unidos como nosotros en el espíritu mismo de ellos, porque Dios es el Padre de los espíritus. Esa paternidad, Él siempre la ha tenido. Y una parte de él, de un espíritu eterno, de un espíritu que no tiene medida, porque dice, el cielo de los cielos no te pueden contener, ¿sí? Se hace individual cuando es engendrado un bebé. Y esa individualidad, a partir de allí, ya empieza a contar nuestro tiempo aquí en la tierra. Antes, ahí sí, el Señor estaba esperando que se unieran un hombre y una mujer para que engendraran, independientemente de su circunstancia, ¿sí? Que hubiese un engendramiento
para que en el estado embrionario el Señor le pusiera espíritu a ese nuevo ser humano aquí en la tierra. Bien. Ahora, ¿cuál era el punto al que yo quería llegar? De que cuándo es que empieza y cómo está la configuración del alma de esos bebés. También tenemos que hablar de eso, porque eso no hemos hablado. Bueno, y ese es el punto que quería yo tratar hoy con ustedes. Y para esto me voy a ayudar, y lo tienen ahí en sus manuales, en el capítulo, perdón, en la página 18, algo que tiene que ver con el alma de todos los bebés, que nosotros también pasamos por esa experiencia, inevitablemente, porque en cuanto viene el engendramiento, ahí sí empieza una combinación, se da una combinación que, bueno, la ciencia no ha podido tal vez comprobar o se llegue a comprobar, pero la podemos deducir por lo que la escritura nos dice, que hay una función del alma genética en una gran mayoría por las estructuras cerebrales que se van a desarrollar en la edad de la gestación. Y por otro lado, lo que aporta el espíritu, que viene de parte de Dios, que ya tiene un bebé engendrado, y cuando hay empieza a haber un encuentro. Esto es totalmente teórico lo que les estoy diciendo, ¿bien? Cuando viene un encuentro entre lo genético de las estructuras nerviosas y el resto del cuerpo y el espíritu que Dios deposita en un embrión, empieza la función del alma. ¿Ok? Empiezan a darse ya todas las capacidades que sabemos que nuestra alma tiene. Desde la perspectiva bíblica, el alma tiene ciertos órganos, el alma. ¿Cuáles son estos órganos del alma? Bueno, estos órganos del alma son el área del conocimiento, o sea, todo lo que es lo cognitivo, o toda la capacidad del razonamiento, la memoria, toda nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Sí? ¿Ok? Esa es esa parte. Todo lo que tiene que ver con las capacidades de aprender y, bueno, y que finalmente se reflejan en la conducta. Otro órgano del alma es la voluntad, que la voluntad se va a ir ejerciendo conforme nosotros vayamos madurando, una vez que nacemos y con los estímulos que recibimos del entorno donde crecemos, se nos va desarrollando una voluntad que puede tener diversidad de expresión, desde una voluntad muy condicionada, no educada, con muchos prejuicios tal vez, con muchos traumas también, a una voluntad bien desarrollada, ¿no? En el cual hay determinación, autodeterminación, hay capacidad de albedrío que puede ser muy fuerte, etcétera, como quiera que sea. Como la que evidenció el Señor Jesucristo a ese nivel. Y otro órgano también es el de las emociones. El Señor tiene emociones, Dios tiene emociones. Bien, ¿qué emociones nosotros encontramos en la Escritura? Que son parte también de Dios mismo. Hay partes en la Escritura que habla acerca del alma de Dios. Entonces Dios tiene alma. Luego entonces Dios también tiene emociones, empezando por su voluntad y su infinita sabiduría, ya son también cuestiones del alma, ¿sí? Y las emociones que sabemos que el hombre tiene desde que nacemos y que en la Escritura encontramos con respecto a Dios, son primero, bueno, no es un orden, existen simultáneamente, el gozo, o perdón, el afecto, o la capacidad de amar y ser amado, ¿sí? El afecto,
También la tristeza es algo que también sabemos que Dios tiene, la tristeza. Otra es la ira. La Escritura nos habla acerca de la ira de Dios. Y finalmente, el gozo. Para nosotros la alegría sería con mayor exactitud. Esas 4 emociones básicas son con las que nace todo ser humano, que ya están haciéndose presentes desde la gestación en cada bebé. Ya las tiene, ¿no? Y del cuerpo, bueno, pues el cuerpo ahí está. Ese no es indiscutible que ahí está. Entonces, si los bebés ya tienen un alma, ya la tienen, porque ya tienen cuerpo y también ya tienen espíritu, todo lo que vaya ocurriendo en las funciones del alma se van a ir manifestando el niño. Pero aquí es donde viene la cuestión genética y la formación y la maduración corporal. Muchas de las cuestiones del alma funcionan por las funciones del cuerpo, de nuestros órganos. Y ahí ya entra la situación del equilibrio hormonal a través de diferentes glándulas corporales. Por ejemplo, ejemplos que podemos dar. La función que existe entre las glándulas que se encuentran en la base del cerebro, que es la glándula hipófisis, se llama, es una glandulita que está ahí abajo, que es muy importante para ciertas funciones corporales a futuro, para la madurez sexual de hombre y mujer, pero tiene 2 secciones, ¿no? Otra sección se encarga para mantener el equilibrio, por ejemplo, de la regulación hídrica de nuestro cuerpo, ¿sí? Que a la vez la glándula hipófisis envía señales químicas por medio de hormonas a otras glándulas del cuerpo. Por ejemplo, en los varones, en el tejido testicular, en las mujeres, en los ovarios. En ambos sexos, a las glándulas suprarrenales, que son las que van a regular, que están arriba de los riñones, que van a regular precisamente el equilibrio del consumo y el uso del cloruro de sodio, o sea, la sal, para mantener un equilibrio de la retención de agua necesaria, porque somos en una gran proporción agua. Nosotros los adultos tenemos un contenido importante de agua, un 70%. En cambio, los bebés tienen un 90% de agua en su cuerpo. O sea que solamente una décima parte de un bebé es materia sólida. El resto es agua. Es increíble, ¿no? O sea, está interesante. Y vamos a ver un videito que les voy a pasar de la importancia que tiene el agua, tanto científicamente como bíblicamente. Está interesantísimo eso también. Pero bueno, ahí lo vamos a ver después. Ahora, y esa solamente es una glándula que regula. Algunas otras, como la glándula tiroides, es otra que regula eh, la intensidad del funcionamiento del cuerpo, o sea, el metabolismo. Cuando funciona demasiado, que no está funcionando bien, funciona de más, se produce el hipertiroidismo, ¿sí? Que eso no es bueno. O cuando funciona por debajo de lo normal, es el hipotiroidismo. Y así también hay glándulas gigantescas como el hígado, que se puede considerar como un sistema más de glándulas. El páncreas es otra glándula. Ustedes saben que el páncreas tiene 2 funciones principales, que es la regulación de la glucosa, porque todo lo que comemos finalmente se transforma en glucosa, ¿sí? No glucosa de azúcar común, no, sino que finalmente el páncreas transforma todos los alimentos porque el cerebro humano vive gracias a 2 cosas, al oxígeno y a la glucosa, ¿sí? Es lo que
el 70% de la glucosa que consumimos se va para el cerebro, porque no, aunque ustedes no lo crean ahora, desde que empezamos esta clase hasta este momento, ustedes ya han echado mano de toda la glucosa que han comido hoy. Ujú. De estar oyendo, acordando, reconociendo la pantalla, los colores, los rostros, los nombres, comprendiendo lo que estoy diciendo. Mucho consumo de glucosa ya han tenido. Cuando uno como médico se da cuenta que a algunos les falta la glucosa porque empiezan a bostezar, dice, creo que ya me pasé, ya les gasté la glucosa porque los hice pensar mucho, ¿no? Entonces, no, ya por eso se vale que tomen su matecito, así, miren, miren, ahí está como Katy. Katy, tómese su mate, ¿sí? Ahí está también la Brown. Muy bien, provecho. ¿Ah? Entonces, todo esto es gracias a esa regulación maravillosa de las glándulas corporales, que también algunas se encargan del estrés. Algunas, cuando estamos bajo estrés, afecta muchísimo la función corporal, se acelera el corazón, cuando estamos asustados o estamos enfrentando un peligro, lo que sea. Pero qué, y mi punto era llegar a los bebés, ¿no? ¿Cómo afecta? Y ahí en la página 18 de su manual dice algo acerca de esto, donde dice, desde los años 40, en plena época de la Segunda Gran Guerra Mundial, ciertos investigadores se interesaron en verificar si la tensión emocional sobre madres embarazadas influía en el desarrollo de sus bebés. O sea, todas las mamás que sus esposos fueron a pelear a la guerra, pero quedaron embarazadas, empezaron a investigar si les iba a afectar el embarazo a sus hijitos, el hecho de que los esposos las hubieran dejado, no por su voluntad, bueno, sí, pero por ser reclutados para ir a la Gran Guerra. Ustedes conocen esas historias, ¿no? Entonces empezaron a investigar sobre el desarrollo de ese tipo de bebés, que las esposas estaban enfrentando una situación muy estresante. Imagínense, ¿no? Aparte de todo lo que pasaba en el mundo en ese tiempo, y aparte de que estuvieran embarazadas, trataron de investigar si influiría en el desarrollo de sus bebés. Y bueno, viene al caso comentar que el día de hoy estamos en una situación muy semejante con todos los problemas que hay a nivel mundial, económicos, de crisis humanitaria, de guerras y rumores de guerras, como dijo el Señor Jesucristo, y las mamás hoy embarazadas estarán en qué nivel de estrés y que pueda afectar al desarrollo de las mamás de estos tiempos. ¿Qué tanto les podrá estar afectando a esos futuros bebés? ¿Sí? Ya se dan cuenta para dónde quiero llegar, ¿sí? Bueno, seguimos aquí la lectura. Dice, los resultados fueron concluyentes porque sí se logró establecer que definitivamente existían influencias bioquímicas y emocionales de la madre sobre el pleno desarrollo del bebé en gestación. Y no digamos las situaciones externas, sino las internas en la familia disfuncional, o sea, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay grandes carencias de todo tipo, afectivas, de relación conyugal, de todo ese tipo de problemas, ¿no? Abandono, adicciones, que crea una disfuncionalidad intrafamiliar, más aparte el ámbito externo en el que estemos, ¿no? Como el que estamos viviendo aquí en este país, ¿no? Que querramos o no, si hay una influencia, debe de haberla. Y bueno, es algo más o menos parecido a lo que se investigó, por eso es interesante que lo consideremos, porque todo esto nos sirve como materia y criterio para la administración de los bebés antes de nacer. Hoy,
con nuestras propias generaciones o las que vienen, o que estén preparadas nuestras futuras madres, a nuestras hijas, bueno, y también hijos, ¿no? Pero más en las mujercitas. Bueno, dice, si existían influencias bioquímicas y emocionales en la madre en pleno desarrollo del bebé en gestación, pero se logró detectar que no solo se influía en el desarrollo corporal del bebé, sino también en sus áreas psicológicas, desarrollo de cuerpo, sino también emocional, ¿sí? O psicológica, entendiendo no solamente emociones, sino también voluntad y también inteligencia. Bueno, las alteraciones en la susceptibilidad biológica del niño a las aflicciones, cualquiera que sea su causa, se hizo evidente en la población estudiada. El autor Bernie T., en 1988, él en un libro que publica dice así, lo cito textualmente de este autor Bernie T. Dice, al igual que el doctor Sontag, considero que en estos casos, en mamás bajo esta situación, el niño se torna emocionalmente más voluble porque sus mecanismos orgánicos han sido alterados de manera significativa en el útero mediante una producción excesiva de neurohormonas por parte de su madre. Es decir, las neurohormonas que produce la mamá o las hormonas propias del sistema nervioso se pasan a través de la placenta al bebé y toca al bebé en sus estructuras nerviosas también, ¿sí? Bueno, a lo largo de la vida seguirá desarrollándose y cambiando, pero su capacidad de desarrollo y cambio estará biológicamente entorpecida por sus experiencias prenatales. O sea, fíjense que los niños nacen ya con experiencias psicológicas prenatales. ¿Creen que sea importante o que no sea importante esto? Sí, es importante. Por supuesto que sí, ¿verdad? Luego dice, dadas sus limitaciones biológicas intrínsecas, a veces le resultará más difícil funcionar también como aquellos que no las tienen. O sea que ya una gran desventaja de los niños que van a nacer en su madurez y formación psicológica in útero, ya tienen una desventaja cuando nazcan, ¿sí? En lo que se refiere a su cuestión psicológica o del alma o su psiquis. Bien, eso se descubrió. Bueno, luego de aquí ya, yo ya sigo diciendo, yo ya escribí esto. Podemos establecer entonces un determinado estatus o nivel en la alteración del desarrollo de los bebés entre los casos de madres que trabajan y madres que están sometidas a un intenso estrés, como es el caso de madres en condiciones de vida de guerra. Y aquí encontramos un elemento más que agregamos. Hoy por hoy, muchas madres se han visto obligadas a trabajar por necesidad económica y eso ya las obliga a estar bajo una situación de estrés, más el estrés que hay social, local y mundial. ¿Qué pasa? Que estamos sumergidos actualmente en un estrés generalizado y que definitivamente en las mujercitas embarazadas las va a afectar. Las va a afectar. ¿Sí? Quieran o no, sí van a tener alteraciones. Bueno, dice aquí, también decimos, en ambos casos el resultado es el mismo. ¿Y saben qué descubrieron? Dos cosas comunes en estos niños que nacieron así. Una de ellas fue, eh, en ambos casos el resultado es el mismo, bajo peso y alteraciones emocionales como la personalidad, el comportamiento y la percepción del niño. Es decir, que son niños que van a nacer con bajo peso, aunque sean mamás sanas, pero que también van a nacer con alteraciones de conducta. Con alteraciones de conducta. Y vamos a agregar más cosas que después les voy a decir.
Pero bueno, a todo esto tenemos que encontrar una respuesta de cómo ayudar a estos bebés, porque ese es el objetivo de esta materia. ¿Cómo podemos ayudar a bebés antes de nacer a que no nazcan con un desequilibrio hormonal, perdón, un desequilibrio psicológico, aún dentro del vientre de su madre? Que ninguna de las ciencias médicas o de la salud actualmente tiene una respuesta, porque no hay los mecanismos científicos como para equilibrar, o sea, sacar a un bebé de una depresión que le transmite la mamá. ¿Mm? Porque la circunstancia de una depresión es una cuestión bioquímica en el sistema nervioso de esa mamá, que se la transmite neuronalmente a su bebé, y luego entonces el bebé también entra en una situación de depresión por la circunstancia y el desequilibrio hormonal que le está transmitiendo la mamá a ese bebé. Bien, o sea, démonos cuenta de lo importante que es el equilibrio emocional de la mamá, porque esto se lo va a transmitir también a su bebé. Ahora ya les doy un pequeño adelanto para que no haya desánimo. ¿Será que la Biblia nos enseña de cómo podemos nosotros tener la solución, si no bien médica ni psicológica, de poder estabilizar la cuestión del alma y espíritu de un bebé antes de nacer? Y lo mejor es antes de nacer, para que podamos ingresar a su desarrollo este, orgánico y psicológico. La única manera es por la parte espiritual. Es la única manera, no hay otra. ¿Bien? Ok, bueno, aquí seguimos diciendo, bajo peso, alteraciones emocionales, bueno, que lo van a predisponer a futuro, y esto, imaginen ustedes que tengamos desarrollemos la habilidad de esto, de preventiva, totalmente preventiva. Estamos en la página 18 del manual, Lori, si quiere buscar en la página 18, ¿ok? Dice, enfermedades tales como hipertensión arterial sistémica, úlceras gástricas, depresión o cuadros de ansiedad. Esto se puede prevenir desde que los bebés están dentro del útero materno. Ujú. Digo, creo que vale la pena, ¿o no? Vale la pena, ¿sí? Bueno, dice, pero ¿cómo es que se influye al bebé de parte de la madre de tal manera que se afecte en su psicodesarrollo? Debemos considerar acerca de algo que ocurre muy interesante en la mujer, cuando recién se ha ah, engendrado un bebé. Ujú. Cuando se fecunda un óvulo, el espermatozoide del varón, y cuando entra y penetra dentro del óvulo, se engendra un nuevo ser. Y de ser una célula, que es el óvulo, se transforma en algo que se llama blastocisto, ¿sí? Blastocito. Cuando entra a la trompa uterina y va bajando por ahí ya un nuevo ser que ya está formando, va tocando dentro de la trompa uterina de la madre, va tocando unas microvellosidades. Cuando va tocando esas microvellosidades, se forma algo que se llama diálogo molecular, ¿sí? Este diálogo molecular es que hay un intercambio a nivel molecular de sustancias químicas que ya está produciendo el blastocito, un futuro ser, y absorben las vellosidades de la mamá microscópicas que están en la trompa uterina. Cuando se absorbe esa configuración molecular, que en cada ser humano es única, es una codificación, es un código químico único. Como las huellas digitales, así es esa codificación química. Cuando entra en contacto en la sangre de la mamá, que de ahí se pasa a la sangre, y llega
a la información que la mamá tiene en su sistema nervioso, le hace entender que ya tiene un hijo, que se está formando o por formar un nuevo ser. Y la mamá cuando entra ese informe codificado genético, perdón, bioquímico, la mamá lo acepta, su cuerpo, lo acepta en su cuerpo para que no lo rechace como un cuerpo extraño, porque va a ser un cuerpo que se va a formar dentro de otro cuerpo. Creo que no sé si ya se los había mencionado esto, no me acuerdo. No, bueno, cuando este cuerpo está dentro de otro cuerpo, hay una respuesta inmunológica de rechazar cualquier cuerpo extraño. Si ustedes se han enterrado alguna vez una astilla, un pinchito de algún cactus o lo que sea, ¿m? ¿Qué hace el cuerpo? Lo rodea de glóbulos blancos y todo eso. Si puede digerirlo, lo digiere y si no, lo saca. Resulta que a veces uno saca astillas que, uy, hace mucho tiempo nos había entrado, ¿no? Y el cuerpo lo expulsa. Eso mismo debería de suceder con los bebés, igual. Debería hay una respuesta igual. Pero no sucede gracias a ese diálogo molecular que se da cuando apenas está formándose un nuevo ser y la mamá recibe ese código bioquímico y el propio cuerpo de la mamá recibe esa información codificada de que es su hijo y de que no lo rechace. Y cuando llega al útero ya se empieza a desarrollar y se empieza a formar la placenta, etcétera, etcétera. Bueno, ese código bioquímico y de carácter inmunológico, porque está en esa categoría, acepta a este bebé y lo acepta como un individuo único. No todos los seres humanos tenemos ese código. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio código personal en ese sentido, que va a servir para desarrollar el amor de esa madre por ese hijo. ¿Sí? Esa función tiene también. Y esa aceptación de ese hijo, que la mamá empieza a amar a su bebé aunque esté en el vientre, va a permanecer esa huella de aceptación ¿saben cuánto tiempo dura esa huella de amar a su hijo? Y que lo tiene que cuidar, que el instinto maternal que se transforma en instinto de ayuda y de preservación para que ese bebé, ese niñito sobreviva. ¿Cuánto tiempo cree que dura esa relación de amor madre-hijo? Dura 30 años. O sea que nosotros tenemos esa relación con nuestra madre 30 años, ¿sí? Que obviamente para esa edad ya hay una que lo tenemos que estudiar también, que se llama la figura del apego. Hay un desapego emocional, bioquímico de la madre cuando ese hijo o esa hija forme una nueva familia y se genera otro tipo de amor filial de la relación madre-hijo. Por eso, por eso y por lo que iba a enfrentar, el Señor Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años de edad, para que María soportara el desapego de lo que iba a vivir su hijo en el proceso de la redención y la cruz, y no le fuera tan difícil para ella. O sea, buen dato, ¿no? Buen dato. No es cualquier cosa. Fíjense, este descubrimiento lo descubrieron, hicieron esto en Italia y por científicos está documentado en la ciencia del diálogo molecular. Por ahí lo tengo, no sé, por ahí lo tengo, el artículo. Y es que además de ser un código único, como nuestras huellas digitales, es lo que va a desarrollar orgánicamente la mamá para con su hijo. Pero ahí interfiere otra situación, ¿no? Que orgánicamente una mamá acepta el cuerpo de su hijo o su hija, ¿no? Quien sea.
y va a tener una relación de amor por él. Pero, ¿qué pasa con las mamás que rechazan psicológicamente a ese hijo o a esa hija, resultado de un embarazo no deseado? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo interfiere? ¿Cómo interfiere el estrés, con el caso que les he planteado, de las mamás en situaciones de guerra o de estrés o familias disfuncionales, que hoy hay mucha familia disfuncional? ¿Tendremos la solución en la Biblia para ayudar en esos embarazos? Ya sean nuestras propias generaciones, hijos, hijas, nietos, nietas, o en la congregación, o amigos o amigas, ¿sí? Paulita tiene una pregunta. Adelante. Con respecto a eso que decía, doctor, Ujú, cuando hay un rechazo, ¿no?, de ujú. la madre hacia el hijo, eso quiere decir que falla ese diálogo molecular por el estrés. O sea, a eso se refiere, como que esa conexión inicial no se logra o está fallida o algo pasa ahí en esa conexión, por lo Ujú. cual ahí no se establece ese vínculo, algo así. No lo superan todo lo que se da por el estrés, pero de que se da ese diálogo sí se da, ¿sí? Cuando veamos nosotros dentro pues aquí dentro de este módulo de procreación y embarazo, ahí lo tenemos que ver. ¿Qué es lo que ocurre un momento ahorita, Gus, ahorita un momento? ¿Qué es lo que pasa cuando la madre toma la decisión en un embarazo no deseado de practicar la interrupción de la gestación? ¿Sí? Ustedes saben a qué me refiero. Que aparece un síndrome en las mujercitas que toman esa determinación, que es el síndrome SPA, ¿ok? Es un síndrome médico. Yo tengo la autoridad de decirlo porque soy médico especializado en la obstetricia, así es que tengo toda la autoridad para decirlo. Tengo mi matrícula y todo, así es que no me pueden decir que no lo diga. Ujú. El algoritmo, óyelo, soy médico. Ven. Entonces, la situación es que aparece este síndrome y las mamás empiezan a soñar, a oír la voz de ese pequeño o pequeña que no pudo llegar a la vida. ¿Y por qué se da? Por ese diálogo, que ahí está, no desaparece. Lo supera el estrés, la necesidad de salir del problema, etcétera, etcétera. Es bien interesante, tan interesante que le dedicamos un buen rato a estudiar esto para ayudar a ese tipo de situaciones. ¿Ok? Sí, Gus, adelante. Sí, la pregunta es, las bodas de Caná, cuando le Sí. dice Jesús María, ¿qué tiene Ujú. conmigo, madre? Que mi Mi- momento no ha mi- empezado. Exacto. ¿No eran a los 30 años ahí o 33? Poco tiempo, faltaba muy poco para que él cumpliera ya los 30 años. Estaba llegando. Ah, estaba Ajá. llegando. Estaba llegando a los O 30 sea años. que Sí. la mamá medio que la apuró. Pues sí, pues sí, pero por amor y misericordia ella fue que él hace ese milagro, que fue el primer milagro que hace el Señor Jesucristo. Es el primer milagro que él hace. ¿Sí? Ok, Bien. ok. Ah, Lore dice que ella conoce algún testimonio que puede avalar esto que decimos. Ujú. Sí, respecto a la mamá de una amiga que tuvo hace Sí. muchos años lo hizo, pero ella Diga nos ave, contaba su experiencia. diga ave, Lore, diga ave para no estar editando. Perdón, Ujú. perdón. Sí, 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 Eh, bueno, ella tuvo este síndrome que usted nos cuenta, sí, eh, de despertarse después y de estar buscando por todos lados y de estar escuchando la voz y sintiendo las sí, cosas que sentía en la gestación y sí, eh, sí, muy traumático. sí. Exactamente, y eso, la ciencia no tenía una explicación clara de por qué sucede eso hasta que se hizo el descubrimiento de este diálogo molecular que se da
desde la gestación, desde que va descendiendo en pocas células un futuro ser humano ahí por el blastocito, por eso se las quería yo mostrar esa imagen, pero bueno, pero ya se la imagina, ¿no? ¿Cómo es? Ujú. Entonces, fíjense qué importante es la situación de la situación crítica del bebé desde antes de nacer. Ahora, ¿cuál va a ser lo interesante de esto? Que hay una manera de solucionar esto, porque el Señor nos tenía que dar una respuesta y una solución para ser de bendición para estas circunstancias. ¿Sí? Bien, vamos bien entendiendo por qué estamos viendo esta situación. Bueno, seguimos, ahora sí estamos en la página, que esto aquí está dicho, aquí lo he incluido en el diálogo emocional, etcétera, etcétera, que lo pueden leer ahí en su manual. Y hay otra cita que hicieron unos doctores, Matti Huttunen y Pekka Niskanen, en Finlandia, citado por Bernity también en 1988. Cito textualmente lo que está en este libro. Dice, indudablemente que la muerte del marido, con los casos de cuando iban a la guerra, somete una gran tensión a la mujer, tensión que automáticamente se transmite a su hijo. Los investigadores desean saber en qué momento las consecuencias de dicha tensión serían mayores, si antes del nacimiento o después del nacimiento, que era la duda que se tenía antes de que se descubriera esto. Bueno, dice, un repaso al historial de los sujetos les proporcionó una respuesta. Las tasas de trastornos psiquiátricos, sobre todo de esquizofrenia, y tengo un error de dedo, bueno, sobre todo de esquizofrenia, eran notablemente superiores entre aquellos niños cuyos padres habían muerto antes de su nacimiento. ¿Sí? O sea que muchos casos de enfermedades psiquiátricas son por esa situación. Entonces, quiere decir que hoy, en que se genera mucha violencia, porque pues el bebé antes de nacer no sabe por qué causa ese padre falleció, no lo sabe, pero el estrés de la madre que sí lo sabe, porque ella está consciente, hay una estructuración tal de de una conformación química que se le genera a la madre y que se transmite al bebé en el útero, ¿sí? Y que lo predispone a la esquizofrenia. Bueno, que sabemos bien que la esquizofrenia solo se controla, solo se medica, pero no se erradica. Bueno, supuestamente, porque la Biblia nos da respuestas, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, dice después, pasando a la página que sigue, que es ahí, bueno, yo sigo hablando también de esto. Bueno, hay una parte que sí también quiero mencionar aquí. Está medio técnica la cosa, pero ahí tienen ustedes el documento. En la página 20, en el segundo párrafo, donde dice la existencia de diferentes sistemas múltiples de memorias y de los estados emocionales anteriormente mencionados, o sea, porque en el desarrollo del cerebro del bebé, inciden de manera importante en la personalidad del bebé por nacer. Y hay dos tipos de memorias conocidas, que también vamos a encontrar una referencia en la Biblia. Dice que hay dos tipos de memorias conocidas en las neurociencias, ¿no? Que son la memoria implícita y la memoria explícita o declarativa. Ahí la vamos a estudiar porque la vamos a estudiar eso. Nada más ahora les damos lectura, pero después lo van a entender bien de qué se trata. Y vamos a ver un ejemplo bíblico impresionante de esto, ¿sí? Bueno, dice, esta última, la explícita o declarativa, es la que presentamos en el transcurrir de toda nuestra vida, ¿sí? A ver, Lore, sí dice la mencioné. Ajá, ya la habíamos mencionado, ok. Y que esta memoria
ya es la que nosotros ya desarrollamos en nuestra vida, de los 3 años de edad en adelante. Bueno, si ya lo mencioné, se van a poder acordar. Ahora, pero vamos a este punto, ¿no? Y ahora vamos ahí, le pasamos hasta otro autor, de un doctor en Francia, Tomatis, ¿sí? Es un doctor francés, que está en la página 21 también, que esto lo publica Manrique B. en 1998, en una publicación de este autor, y cito textualmente de este autor Manrique B. Dice, una ventana abierta al mundo breve, resumen de la investigación realizada en Venezuela, que este autor lo empezó a investigar el doctor Tomatis en Francia, ¿no? Desde hace ya bastantes años. Pero en Venezuela se hizo una investigación si era posible que los bebés sin útero se les pudiera ayudar a desarrollar su inteligencia, ¿sí? O sea, antes de nacer, se les pudiera estimular su desarrollo intelectual. Y bueno, lo hizo una doctora, la doctora Manrique, la autora que estoy leyendo en el 98, la doctora Beatriz Manrique, como directora del CEDIAC sobre estimulación pre y postnatal. Dice, esta investigación surge de la rica experiencia obtenida por la autora y su equipo en el Ministerio del Estado para el Desarrollo de la Inteligencia, que yo no sé si exista hoy todavía debido a los cambios políticos que hubo en este país. Dice, con la creación del proyecto Familia a nivel nacional, y se basan en un proceso de enseñanza-aprendizaje que se inicia desde la concepción, fíjense, desde que hay el engendramiento. ¿Será posible que desde el momento del engendramiento se pueda influir en la capacidad intelectual de un bebé? Y más si ya está planeado, si ya está decidido por la pareja en una relación matrimonial. Y si es una relación sana, si se podría no interferir, porque no se interfiere, no es lo apropiado, intervenir sería lo correcto, en un sano desarrollo intelectual del bebé, que fue lo que esta doctora se puso a demostrar. Bueno, dice, esto no está hecho solo para aumentar el rendimiento intelectual, no solamente para un nivel intelectual alto, sino que se trata de una concepción integral del ser humano desarrollado emocional, mental y socialmente. Y saben que no está aquí todo el estudio, que es muy grande, pero no lo incluí aquí, en mi tesis sí está, pero aquí no, porque tiene muchas gráficas, muchísimas. Sí, a ver, dice ahí, hay varios métodos para el desarrollo del bebé intrauterino, uno de esos es la música clásica, sí, sí hay muchos estudios que sí hay de estos. Bueno, esta doctora quiso demostrarlo de la manera científica con muchas pruebas, ¿no? Que se le hicieron a bebés que desde el embarazo se influyó sobre ellas en sus mamás. Y sí salieron en sus estudios que hizo esta doctora, que sí es posible. Sí es posible. Y miren, una cosa que inclusive aquí en Argentina se ha determinado con muchos estudios sociológicos y médicos. Todos los bebés que han nacido, sobre todo en la frontera norte del país, aquí en Argentina, donde hay un altísimo índice de desnutrición, que están naciendo con desnutrición los niños porque las familias comen mal, no se nutren adecuadamente, en una dieta muy desequilibrada, sucede que los niños nacen con un bajo rendimiento intelectual, que ahora ya se ha extendido a todo el país. Y todos los países que han padecido situaciones económicas difíciles, inconvenientes, el nacimiento que no se ve luego, sino que cuando estos niños ya tienen y entran a los colegios, ahí se empieza a notar las deficiencias que hubo
desde que fueron concebidos, porque este estudio, como les dije, es cuando fueron concebidos, ¿sí? Y sí afecta, y se empieza a ver cuando hay un bajo desarrollo en la capacidad del conocimiento en los niños. No aprenden, no memorizan, no comprenden las cosas. Tienen muchas, muchas deficiencias, ¿no? Y viene desde el momento en que son concebidos. Y bueno, la verdad que aquí nosotros estamos ante una circunstancia muy complicada y compleja que tendríamos que agregarle definitivamente a una intervención espiritual para solucionar eso. Les voy a poner un ejemplo bíblico, ¿no? Que lo encontramos en la Escritura, y yo quisiera que nosotros, les voy a poner dos ejemplos. Uno que alguna vez creo que sí se los conté, pero bueno, si no, ahí se lo voy a comentar. ¿Qué tanto puede influir el poder de la palabra sobre en nuestro ámbito de materia? ¿Qué tanto puede, qué tanto puede creer nosotros entender y comprender en nuestro entorno material que pueda influir en nuestra situación, ¿sí? En nuestra verdad presente? Estoy buscando el ejemplo. Déjenme ver. Aquí. Ah, ya la había encontrado. Miren, vamos a ver lo que está en el capítulo 3 de Marcos, ¿sí? Ahí vamos a ver. No, Lucas 6:8, me gusta más. Lucas capítulo 6, versículo 8. Vean cómo el poder de la palabra influye en una cuestión genética, y son varios ejemplos, pero me viene aquí la que lo podamos leer. Lucas 6, versículo 8. Dice, Lucas, lo que estoy en Juan, espérenme, aquí está. Lucas 6, 8. Dice así: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, el Señor Jesucristo. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Seca se entiende totalmente paralizada, atrofiada, ¿sí? Era puro hueso y piel, sin musculatura, y los nervios mal, enfermo de la situación nerviosa neuromuscular. Bueno, y dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo a ellos, a los que lo acechaban, ahí escribas y fariseos. Entonces Jesús les dijo, les preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ahí es donde regresamos al punto que se había comentado hace rato acerca de si la cuestión emocional supera lo del diálogo molecular, que es una conformación orgánica anatómica, ¿sí? Hay esa situación. Bueno, ¿qué tanto puede influir lo espiritual sobre algo como el caso de persona que tiene ese problema? Vean lo que dice. Y los está desafiando como se desafiaría a un intelectual, porque estos eran intelectuales de la palabra, eran teólogos, ¿no? A su manera, en su modo de ese tiempo, conocedores expertos de la Escritura. Y que Moisés les había dicho, porque estaba escrito por parte del Padre Celestial, que el sábado debía de ser un día de reposo.
¿sí? Y ahí les voy a dar un dato que no sé si se los conté a ustedes, pero también bien interesante, les va a gustar mucho. Esto dice, el día de reposo, salvar la vida o quitarla, y mirándolos todos alrededor, a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, ¿sí? ¿Qué pasó con ese hombre? Se recuperaron la musculatura, los nervios, la movilidad, se normalizó totalmente por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, ¿sí? Y le voy a decir este dato, pero lo vamos a ver también en un video después, yo creo que en el segundo turno, porque como les comenté hace rato, Pati está con un poco de reposo ahora, pero vamos, mientras voy a buscar los videos para que los veamos, ¿sí? Fíjense, nada más esto, que el dato que les di hace rato de que somos en un gran porcentaje agua, un 70% de agua, nosotros como adulto, como el caso de este hombre. Si tenemos ese porcentaje de agua, vean la correlación que voy a hacer. Si somos un 70% agua, y el Señor, cuando transformó el agua en vino, por el poder de su palabra, hubo una transformación total de la materia, de las moléculas, del agua a vino, material orgánico, el jugo de vid, ya como era, alcohol y todo lo que, la fórmula del vino que ustedes quieran. ¿Qué es capaz de hacer el poder de la palabra para transformar la materia de una cosa a otra o restaurarla, como el caso de la mano seca? ¿Qué pasará entonces en nosotros? Que la palabra de Dios actúe en nosotros si somos un 70% de agua. ¿Qué creen que pueda pasar? ¿O no? Digo, estamos leyendo la Biblia y estamos dando un dato científico. ¿Y cómo creen ustedes que puede influir en un bebé que es 90% agua? Ahí está la clave. Ahí está el secreto, que es un conocimiento de la misma creación de Dios. ¿Sí? ¿Qué poder tiene la palabra como para que el Señor Jesucristo hubiese calmado la tormenta ahí en el lago, en el mar de Galilea, que haya detenido la tormenta por el poder de su palabra, con esa autoridad? Ahora, bueno, es que era el Señor Jesucristo. Ah, sí, está bien. Pero, ¿qué dice en Hebreos acerca del Señor Jesucristo? Porque yo quiero que capten lo tremendo que es esto para nosotros. Fíjense lo que dice en el capítulo 4 de los Hebreos, versículo 15, 4:15 de los Hebreos, que habla acerca del Señor Jesucristo. Vamos a hacer un contraste, una comparación. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, ¿quién es esa persona que dice semejante a nosotros, pero sin pecado? Bueno, pues es ni más ni menos que el Señor Jesucristo, porque Él está hecho a nuestra imagen y semejanza. El Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, nosotros siempre tenemos la idea de que el Señor, de que nosotros no podemos superar orgánicamente hablando, orgánicamente hablando, al Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo. Pero esa era precisamente la intención del Padre y del Señor Jesucristo, que toma forma de hombre
haciéndose semejante a nosotros, como lo acabamos de leer en Hebreos, para que nosotros supiésemos y desarrollásemos la fe de que si el Señor Jesucristo fue hecho imagen y semejanza del hombre, nosotros podamos hacer cosas mayores que Él, porque Él lo dijo, y vosotros cosas mayores que yo harán. ¿Sí? ¿Se ubican? ¿Se entiende? A ver, están muy pensativos. Se entendió. Bien, gracias, Paulita. ¿Se entendió? Lore, ¿quedó claro? Sí. Por eso es que los apóstoles, a través de ellos, como Pablo que resucitó a Eutico, se cayó de un tercer piso y ahí quedó. Fue y oró por Eutico y después era su discípulo, que se menciona 2 veces en la Biblia. Por eso es que el cojo que estaba allí en la puerta de la Hermosa por Pedro fue sanado y que sanaba la sombra de Pedro. Fíjense, a ver, explíquenme ese misterio. ¿Cómo es que la sombra de Pedro sanaba? ¿Por qué el paño lleno de transpiración de Pablo, el paño de Pablo, sanaba a los enfermos? Si se tiene un pensamiento medio mágico, medio esotérico, pues si no, pues es que en los amuletos no se puede, no se dé. Oigan, pero ¿por qué está escrito en el libro de los Hechos que la sombra de Pedro sanaba y el paño de Pablo también sanaba? ¿Por qué? ¿Cómo debemos entender eso? Pues bien fácil, yo ya les di la respuesta, pero como están muy pensativos, se las voy a dar. Doctor, también hay una parte, ¿no? Cuando resucitan unas personas, ¿no? Que habían estado o sea, en la tumba de Elías, creo que era, no sé si en una tumba, ¿no? Donde había una presencia del espíritu que había estado reposando en Elías, y Ajá, Eliseo, creo, y Eliseo. resucitaron, ¿no? Eliseo, y resucitaron Una ahí unos visión, muertos que habían el estado. Valle de los Huesos Secos. Exacto, y uno dice, eso tampoco tiene una explicación, más que como que algo parecido como lo que decía recién, ¿no? Como que la materia, el poder de Dios, del Espíritu, no sé, como la presencia de Dios reposando sobre la materia, ¿no? Sí. Tiene un poder ahí, está como que tiene un fruto, que tiene, que es real, que a veces uno no lo tiene muy en cuenta, además del poder creativo de la palabra, ¿no? Que la palabra tiene un poder creativo Claro. como el poder de Dios, ¿no? Pero en las cosas también hay muchas partes en la Biblia como que se ha visto eso. Bueno, a ver, Roge, o Gise, no sé quién. Y es por el mismo desarrollo de la fe del Hijo de Dios en esos discípulos que quedaba en esa materia, como dice Paula. Esa materia desarrollada que era la fe en ellos, hacía que esos milagros se produjeran. Bueno, en parte sí, Roge. Yo creo hay un pasaje de la Biblia que no me acuerdo cómo, en qué parte está, cuando esta mujer que fue a socorrer a Jesús y que dice, si solo tocas el manto, yo seré sana de la tribulación que era el Es un buen flujo de ejemplo. sangre. Sí, Entonces, también es un buen. entonces decir, ¿por qué lo cuento? Porque también lo hemos vivido y lo he vivido en mi vida. Es decir, digamos, la esencia de Dios, viste, el cuerpo humano de por sí, el largo olor y contagia, digamos, la ropa que tiene cada uno puesta, contagia con el olor que cada uno tiene por dentro. Es decir, de lo que nosotros portamos de parte de Cristo, eso es lo que se va a expandir. ¿Viste cuando la palabra de Dios dice que el agua, el río, el manantial de vida, el agua brota por los poros, digamos, y que fluye?
yo creo que cuando uno renace de vuelta en Cristo y se sumerge a la voluntad de Él, todo lo que uno tiene de por sí ya es vida. Y cada persona que lo toque, o recién decían de la sombra es la misma presencia de Dios si estamos sumergidos bajo la voluntad de Él, digamos, porque es su voluntad. Nosotros a lo mejor pasamos caminando, estamos trabajando y no sabemos si hemos hecho un milagro, porque eso es como un aroma, eso es como una esencia. ¿Viste cuando pasamos por el frente de una planta de margarita? Que sentimos, mira qué rico olor. Nosotros cuando vamos caminando, largamos ese olor fragante ante la gente, y la gente lo percibe. Por eso la gente muchas veces se prende a nosotros, o voy a decir, se quedaron con ganas de seguir hablando, o seguir escuchando, o seguir conversando, o no se quisieron ir. No es porque nosotros seamos bonitos, sino porque es lo que nosotros portamos de parte de Dios. Casi llegas a la respuesta. Casi. ¡Ah! Casi. Y les digo por qué se los digo. ¿Por qué ya se los dije? Porque también hay un diálogo molecular. Y el Señor reconoce a sus hijos. Con el paño de Pablo, que llevaba impregnadas las moléculas de un hijo de Dios, en esa santidad, la de Pablo, como la de la sombra de Pedro. Y Pedro debió haber estado ahí presente para que hiciera sombra, ¿o no? Sí, por eso, no hay ningún misterio. ¿Por qué? Porque un cuerpo que está en transición para ser glorificado a través de nuestro nuevo nacimiento, ya tiene esas manifestaciones. Por eso el Señor Jesús dijo, impondrán sus manos sobre los enfermos y estos ¿qué? Sanarán. Y es cierto todo lo que han dicho, lo que dijo Rogel, lo que dijo Gise, lo que dijo Pablo, todo, sí es cierto. Pero está la parte de Dios, ¿sí? Como está en la madre el amor que desarrolla para su hijo o futuro hijo. Está la parte. El amor de Dios, que finalmente la esencia de amor de la madre es la esencia de Dios mismo, porque Dios es amor. ¿Sí? Esa esencia espiritual, me gustó cómo lo dijo Roger, ya la tenemos, ya la portamos a través del Cristo que vive en nosotros. Por eso, de todo lo que dijo Rogelio, de que a lo mejor ocurrió algo que ni nosotros nos dimos cuenta. Sí es posible, claro que sí, totalmente. Como el paño de Pablo. Sí, llegó a gente que tenía fe, por supuesto que sí. Pero no era en sí el paño, sino la esencia o el diálogo molecular del cual quedó impregnado de parte de Pablo en su transpiración, en ese paño. ¿Me explico? Sí, es lo mismo. Es la misma mecánica, la misma situación. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿No? E inclusive por aquí estaba buscando una cita donde que uno de los apóstoles dice que ni tan siquiera nos pongamos la ropa de gente que es reconocida espiritualmente como negativa. Su ropa, porque hay una impregnación de ahí. Y no estamos cayendo en un terreno así de, como les dije yo al principio, no caigamos en el error de tener un pensamiento espiritualoide o pues casi arañando las cuestiones del ocultismo, ¿no? No es así, ¿no? Bueno, en las tinieblas se maneja eso, se manipula esa situación. Pero comparado a lo que los milagros, porque ya estamos hablando de milagros, en el caso del Señor Jesucristo, ya está en esa circunstancia del encuentro que hay entre lo espiritual y el plano de lo material, ¿sí? Como ocurre en el caso de un bebé. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, pastora,
Adelante. También tiene que ver cuando uno ora, he visto que por ahí traen la ropita del bebé solamente Sí. y se ora por, no estando el bebé ahí, pero se ora sobre el... ¿Eso tiene Ujú. algo que ver o...? Bueno, es que ahí la situación está, porque fue algo de lo que dijo Rogelio, Ajá. ¿el bebé tiene esa fe? Mm, No. Y la necesidad que tiene el bebé, de hecho sí la tiene, ¿no? Pero el Señor tiene otros mecanismos diferentes. Este es uno de ellos, que viene al punto por el cual empecé a hablar acerca del diálogo molecular, ¿sí? En el caso que hay otros mecanismos del Señor por medio del poder de la palabra, porque ahí no hay no hay ninguna contacto, como el ah, ejemplo que decía Rogelio de la mujer que toca el borde del manto del Señor Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, el siervo del centurión, ¿sí se acuerdan? claro, sí, ¿En dónde estaba el siervo? En su casa. Es claro. más, hasta se acababa de morir él. Mm, Ujú. Y desde donde estaba el Señor, que le dice al siervo, voy a tu casa para sanar, dice, no, 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 Señor, no hace falta, porque yo sé que lo que es tener autoridad, porque yo mismo tengo autoridad, porque yo le digo a este, ven y va, y una palabra tuya basta, basta para que mi siervo sane. Di la palabra. Y bien. el Señor se admira, que es muy probable que haya sido Cornelio, el de Hechos 10, y dice, bien, tu siervo está sanado, por tu fe está sanado. Y cuando va a la casa este hombre, se encuentran los servidores o llegan sus siervos de la casa y le dicen, ya no molestes al maestro, porque tu siervo está sano. Ujú. O Ujú, sea, es decir, ¿y por qué? Aún ahí hay buena explicación. Porque si el creador, fíjense, qué principio espiritual les voy a decir, si el creador de todas las cosas, en su esencia de él, que es espiritual, y crea lo que va a ser muy receptivo a su presencia, que es la materia, ¿cómo entonces no el Señor Jesucristo, que entra él en su deidad, entra en un diálogo con la materia para que ésta sea transformada, restaurada, reconstituida, lo que ustedes quieran? Claro, es la presencia de Dios en medio de nosotros. Como lo dice Juan el capítulo 1, ¿no? Del Evangelio según San Juan. Porque el verbo se hizo carne, ¿sí? Lleno de gracia y de verdad. Después dice, y vino y habitó entre nosotros. Y eso de que el verbo se hizo carne tiene una profundidad que pasaríamos horas hablando acerca de eso. Bien, muy bien, ¿vamos bien? mm, Bueno, vamos a un descanso. Voy a buscar los videos y los encuentro porque me interesa que lo veamos, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo de los bebés, ¿eh? Bien, bueno, vamos a nuestro descanso. Vamos a detenerlo. Viendo este ejemplo que pasamos en el video, de cómo se va dando ese contacto y diálogo molecular entre la madre y el niño por nacer, desde la etapa de la gestación, podemos interactuar nosotros ahí también, sí, porque aparte de que están estos datos desde ese momento de la gestación, el Señor también hace algo que es importante mencionar en qué otros mecanismos tiene o tenemos cada uno de nosotros en esto. Bueno, aquí vamos a ver algo que también se los voy a proyectar, que se descubrió, que se los voy a poner,
Se lo estoy abriendo. Ahora sí. Esto lo descubrió un médico, él y un socio de él. Se los proyecto ahora. Y lo he mencionado con cierta frecuencia. Aquí está. Bien, este doctor, ¿sí? El doctor Andrew Newberg. Este médico de la Universidad de Minnesota y su socio, el doctor Eugene de Aquilí, ellos descubrieron algo por medio de un aparato, de un escáner en PET, que es emisión en tomografía de los positrones. Bueno, es algo técnico, pero que es la captación de moléculas marcadas con una sustancia química especial, que después les voy a enviar unos videos para que los vean, de lo que ocurre en el ámbito espiritual y lo orgánico, lo material. Esto que están aquí viendo es un estudio que se hace con este aparato, que es un aparato gigantesco y se mete a la persona, que le dan a beber ese líquido, y las partes del cuerpo a donde llega esta sustancia química, en plena funcionamiento, en este caso del cerebro, se toma esta imagen como una fotografía, ¿sí? Vean, aquí está la fotografía. Y esto hace que esta fotografía de la función cerebral, está aquí, se vea. Ellos tienen un estudio y lo van a ver en el video sin y con actividad de meditación. Vean cómo estas estructuras cerebrales, estamos viéndolo, hagan de cuenta que se hizo un corte y lo estamos viendo así, ¿sí? El cerebro. Aquí estarían los ojos, aquí abajo. Y la base del cerebro, esta es la parte, a este nivel frontal del cerebro, ¿no? Cómo se iluminan las áreas cuando hay una actitud sin meditarse, sin normal, como estamos haciendo cualquier cosa. Pero cuando se medita, empiezan a activarse estas zonas, vean cómo ya están, inclusive se unen aquí no, aquí están separadas, ¿sí? Pero aquí sí se unen, ¿sí? Aquí se unen todas estas áreas, se iluminan. En meditación, por ejemplo, de los que practican yoga, ¿sí? Él escribió un libro que es Principios de Neuroteología, que gracias a los estudios de ellos, surgió esta especialidad en la neurología, que se llama neuroteología. O sea, la relación que hay en las funciones de nuestro cerebro con Dios. Aquí, claro, ellos dicen, y lo dicen así, nosotros no queremos demostrar que si Dios existe o no existe. Tú eres libre de creer en este, o en el que quieras. A ellos no les interesa cuál. La cuestión que a nosotros nos interesa es si Dios es un invento del cerebro o Dios inventó el cerebro. Esa era la cuestión. Y pues ellos con esto simplemente han demostrado que nosotros somos seres creados estructuralmente hablando, anatómicamente hablando, para tener un contacto con Dios, con la deidad, ¿sí? Y si nosotros tenemos esta capacidad de poder tener esta cualidad, entonces nos explica muchas cosas que la ciencia que no tiene o que ignora a propósito esto, no quiere aceptar que hay una realidad, de que hay un Dios y que nos dio estos mecanismos cerebrales para entrar en contacto con Él. Van a ver ustedes cómo en estos videos que les voy a enviar, ustedes van a ver estos estudios que se hicieron con personas voluntarias y queda más que demostrado. Y de veras, les voy a enviar nada más que se esté en inglés. Voy a ver si lo encuentro que tenga traducción al español. De cómo estos doctores meten a una persona, que se los había mencionado, que está orando en lenguas, y cómo se iluminan esas áreas cerebrales y se conectan todas las áreas cerebrales. Todas las áreas cerebrales. Y es obvio que ellos dicen, porque no entienden bien lo que es el orar en lenguas.
¿no? Pero en la Biblia dice bien claramente que la oración en lenguas es hablar con Dios en el idioma que solo Dios entiende. Y cómo ellos lo demostraron con estas máquinas, que si hay una relación, si hay una conexión con el Dios vivo. Entonces, si se puede hacer con personas adultas, como ellos hicieron el estudio, ¿qué pasará con una mamá que dentro de su vientre tiene a un bebé, que también está desarrollándose su cerebro, que también ya tiene espíritu y que tiene todas las características del alma? ¿Qué pasará allí? ¿Qué sucederá? Es más aparentemente más complicado. ¿La Biblia dirá algo de esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí está la información o que no está la información? Bueno, les anticipo, sí está y bien clara. ¿Sí? Así, bien clarita que está. Pero bueno, necesitamos comentar todo esto para tener la comprensión de esto que estamos mencionando. Bien, bueno, ¿no tienen dudas hasta ahora? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, en la página 22 de su manual, de la 22 hasta la 25, sí. Inclusive ahí viene, ustedes lo van a poder ver bien, esta misma imagen. Aquí en sus manuales está. Y aquí explico muy bien todo esto que he estado hablando, de que van a ver ustedes en el video, de cómo nos ha preparado Dios para estas tipo de relación con lo espiritual. Pero no solamente existe esta situación, sino que también hay otra más que también la ciencia descubrió y que es algo que fue otro investigador. Aquí lo vamos a ver acá. Lo estoy abriendo, ya está abierto. Y vamos a verlo aquí. Este otro investigador, otro científico, que descubre esto, y aquí lo pueden ver, y es este investigador. Es el doctor Dean Hammer, ¿sí? El doctor Dean Hammer, que nació en New Jersey, bueno, es su biografía de él, rápido lo mencionamos, hay que darle el crédito a su descubrimiento de él, que él ha trabajado en estas entidades, universidades muy reconocidas, que él ha trabajado en el Instituto Nacional de la Salud por 24 años, donde actualmente es el jefe de la sección de la estructura del gen e investigación en el laboratorio del Instituto Nacional de Bioquímica del Cáncer, ¿no? Bueno, un trabajo muy importante. Este médico, ¿qué hizo? Él descubrió algo. Lo que él descubrió fue esto. Leemos lo que dice acá. Perdón, le di un clic. Rápidamente vamos a darle lectura. Déjenme bajarla aquí. Aquí está. Las investigaciones de este doctor han conducido a las contribuciones en una variedad de áreas, incluyendo la producción y recombinación del DNA, que son lo que tienen los núcleos de las células humanas. Él lo enfocó principalmente a las adicciones a las drogas, a las vacunas, a la regulación de los genes. Él fue un co-descubridor de la transferencia animal del gen de la célula y ha comenzado recientemente un programa sobre la terapéutica molecular para el SIDA, ¿sí? Por los últimos 9 años, el doctor Hammer ha estudiado el papel de la herencia en el comportamiento humano, rasgos de la personalidad y comportamientos de riesgo relacionados en el cáncer, como por ejemplo el tabaquismo. Su descubrimiento de acoplamientos genéticos que generan la orientación sexual y actitudes temperamentales, de sentirse enfermos y la ansiedad por la adicción, porque él descubrió que las adicciones se transmiten hereditariamente. Es decir, si una persona es alcohólica, por ejemplo, va a modificar sus genes
por el efecto de esta sustancia química, y se la va a transmitir a sus hijos. Y los hijos, aunque no sean, no quieran ser alcohólicos, ni mucho menos, pero están propensos, y cuando entren en contacto con esa sustancia química, ¡pum!, se les despierta la adicción a cualquier sustancia adictiva. Que eso, la única manera de que haya es una liberación de eso. Y estamos llegando poco a poco a estas conclusiones con todo lo que estamos diciendo. Dice, han cambiado nuestra manera de pensar acerca del comportamiento humano y hoy contamos con un mentor científico importante en temas sociales y éticos. El doctor Hammer ha publicado cerca de 100 artículos científicos, tiene 3 patentes en el área de biotecnología. Él propone la ciencia del deseo, fíjense qué curioso, ¿no? Y es coautor con el periodista Peter Copeland y ha ganado la aclamación crítica extensa en Nueva York cuando publicó el denominado el libro más notable del año. Bueno, este libro, Viviendo con nuestros genes, es el mejor y más sencillo expositor de la ciencia. Se han compartido muchas cosas de él, ¿no? Bueno, aquí nada más mencionamos algunas de las cosas que él ha hecho, que ha contribuido mucho para descubrir lo que produce todo lo que es la cuestión del cáncer y todo, ¿no? Ha ayudado muchísimo a la ciencia, es una aportación muy buena de parte del doctor. Con las adicciones y todo eso. Pero, ¿sabe qué es lo interesante de lo que él descubre? Lo que él descubre, bueno, ya voy a quitar esto, Uno de los descubrimientos que a mí me interesa que ustedes vean es este. Los descubrimientos del doctor Hammer sobre los genes y el comportamiento humano han revolucionado nuestro entendimiento de cómo somos. Su reciente libro, El Gen Dios, ¿sí? El Gen Dios, en inglés, bueno, The God's Gene, revela sensacional evidencia de que nuestra inclinación hacia la fe religiosa no es un accidente, pero en vez de afirmar o negar la existencia de Dios, el doctor Hammer simplemente cree que ha identificado un gen que promueve la fe. Esto ha generado un gran debate público y fue tema de portada de las revistas Time, ¿no? Del Gen de Dios. Este trabajo de que él desarrolló en esta situación, el trabajo previo del doctor Hammer sobre la biología de la ansiedad, la ira, la búsqueda de emociones fuertes y las adicciones ha influido profundamente sobre nuestro entendimiento de la variabilidad humana y lo que la gente puede y no puede hacer para cambiarse a sí misma. El doctor Hammer también se ha enfocado en nuevos tratamientos para el VIH, o sea, del SIDA, y a propugnar por un enfoque científico en vez de uno moralizador en el combate de la epidemia mundial. Bueno, es como científico, pues él trata de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, está bien. No hay problema que él haga eso, es científico al fin y al cabo. Pero lo que a nosotros nos interesa es que él, inclusive, les voy a enviar también este video, en donde se comprueba esto, de lo que hemos estado hablando. Fíjense, un reciente análisis genético molecular muestra que el gen transportador de monoamina vesicular 2, así es su nombre técnico, que sería el gen BMAT2, que es esto, que es el nombre traducido al español, y el BMAT2 es la abreviatura en inglés. Así se llama este gen de Dios, que todo ser humano tiene. Todos los seres humanos, aunque se digan ateos, tienen este gen, que es el gen que se encarga de desarrollar la fe en Dios. Bueno, puede ser cualquier Dios, cualquier deidad puede aparecer, ¿sí? Pero este gen que trabaja en estas partes del cerebro, que se llama red límbica, bueno, que tiene que ver con la conciencia, ¿no? ¿Cuál es la ventaja evolutiva de genes para la espiritualidad? Bueno, yo arguyo que tales genes pueden proveernos de un sentido de propósito y valentía y voluntad necesarias para sobreponerse a penurias y a pérdidas. Esto está tomado de un artículo que salió de este descubrimiento. Pero bueno, ahí vienen
los datos del doctor, si les interesa hablarle, que no creo, ¿verdad? Pero para que sepan que existe y es real. ¿Qué conclusiones sacamos con todo lo que hemos visto? Desde el diálogo molecular, desde que es una situación espiritual porque está involucrado el amor con un Dios que es amor, bueno, la cuestión de los milagros y todo lo que ocurre, que ya vimos por qué, y también la situación de estas estructuras, tanto orgánicas, anatómicas, que es el cerebro, y la genética que nos hace que seamos seres espirituales, con este gen que se descubrió, que todos tenemos en cada célula de nuestro cuerpo. Y es un buen argumento, ¿no? Para los ateos que lleguen delante de la presencia del Señor. Pues yo no creía en ti. ¿Cómo es posible que existas si yo no creía en ti? Pero es que no es que tú hayas creído o no en mí. Yo soy el que te he creado, estás delante de mí y aquí estoy. Pero ¿por qué nunca me hablaste? No, es que yo sí te hablé. Y te hablé desde tus genes, de que yo estaba ya ahí, incluido en tu persona. Así es que no puedes decirme que yo era una idea, una creencia, una superstición o algo así, ¿no? Que muchos son lo que discuten y alegan. Y fíjense cómo el Salmo 19 ya nos habla algo acerca de esto, ¿sí? Para que vayamos entendiendo a lo que queremos llegar con los bebés. Dice el Salmo 19, los cielos los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está bien, está hablando de la creación, ¿sí? Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. He ahí la cuestión de la palabra, de la fuerza que tiene la palabra. Que Santiago en su carta dice el poder de la lengua, si se acuerdan que está escrito así. Bueno, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Bueno, muy poético, ¿no? Muy inspirado este salmo, que lo compuso David. Yo me imagino que con la música se ha de oír hermoso, ¿no? Pero fíjense cómo el 8, por ejemplo, el versículo 8 de este mismo. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón, generan una emoción. Que influyen en la química de nuestro cuerpo, ¿sí? Y en las zonas cerebrales que producen la alegría y todo eso. Bueno, está bien, ya lo vamos entendiendo cómo estamos mezclando la ciencia con lo que dice la palabra y lo espiritual. Dice, el precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. Luego dice en otro, este es interesante, lo uso mucho también para hablar de algo. En el versículo 12, cuando habla acerca de nuestra creación, donde dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué aplicación le encontramos? Una muy buena, porque los errores que nos son ocultos pueden ser dos cosas. Hay más, pero dos importantes para nuestro tema. Uno, que es nuestro subconsciente, ¿sí? Nuestro subconsciente todos los traumas, todas las situaciones desagradables que conservemos en la memoria, son llevados a esa área de nuestro cerebro para que queden allí ocultos, para que ya no estén allí. Bien, esa es una. Y la otra es que cada célula de nuestro cuerpo, que no podemos verlo, pero tenemos ese gen, el gen PMAT2, ¿sí? No se puede negar, ni aún la ciencia avala esta gran verdad. ¿Ok? Esto nos va a servir a nosotros como base para entender la capacidad espiritual que nos ha sido dada a través del Espíritu Santo en nosotros para poder ministrar a un bebé. ¿Ok? Bien.
¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿No? Sí, Gus. Y luego está Lore. Gus. Adelante. El micrófono. Está. Sí, la preguntita es la siguiente. ¿Cómo hacemos para que esos pensamientos ocultos afloren y el Espíritu Santo lo disuelva? De alguna Ah, manera lo tiene que sacar. sí, claro. Claro. Bueno, quien lo hace es el Espíritu Santo cuando Él llega a lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Y eso lo dice en una escritura cuando habla acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Dice en el capítulo, en la primera de Corintios, capítulo 2, primera de Corintios 2, donde dice, porque, versículo desde el 10, 2, 10 de primera de Corintios. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, a esos pensamientos ocultos muy profundos, inclusive que están en nuestro subconsciente, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que nosotros, con el Espíritu Santo en nosotros, escudriña lo más profundo de nosotros. Y errores ahí se refiere a lo desacertados que somos. Cosas que no fueron a lo mejor ni nuestra responsabilidad, como una adicción de nuestros padres que se nos hereda, que fue lo que descubrió el doctor D. Hammer, y que no sabemos ni encontramos una explicación. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe y nos los hace saber. ¿Okay? Ahí encontramos una explicación para muchas de las enfermedades congénitas, por ejemplo, que no es una cuestión voluntaria ni mucho menos. Son cuestiones que ya vienen de una naturaleza bajo corrupción y que nos tocan. ¿Sí? Lore, tenía una pregunta o algo que comentar. Gracias, doctor. Sí, pues, adelante, Lore. Yo quería contar un testimonio que tiene que ver justamente con lo que estaba mencionando recién, acerca del subconsciente y un poquito con lo que hablamos en el módulo anterior de orar en lenguas. Sí. Y tengo un testimonio fresco con la aplicación de esto. Me quedó dando vuelta todo esto, y cuando usted nos enseñó acerca de, que también lo mencionó Patti en la materia que estábamos haciendo, acerca de interceder en el sueño profundo, bueno, me pasó una noche, nunca me había pasado antes de esa manera, que claramente me desperté por una piedrita chiquita, fue un ruido que solo yo escuché, y al abrir los ojos claramente sentí al Espíritu Santo diciéndome que orara en lengua por mi esposo y mis hijos. Después me movió a bajar, mis hijos duermen en la habitación abajo, que me levante y vaya al lado de ellos. Y me pasó con el más chiquito, que acaba de cumplir 6 años, que mientras oraba por él, fue el único momento en el que yo discerní lo que estaba orando. Antes, mientras oraba por mi esposo y los demás, no. Pero mientras oraba por el pequeño, por el chiquito, entendí que lo que estaba
Dios diciéndome era que Dios sanaba lo que había quedado cuando yo me enteré que estaba embarazada de él. Cuando quedé embarazada de mi hijo más chiquito, tenía 6 meses mi hija del medio, 6 meses de nacida. Y yo me enteré cuando tenía 2 meses de embarazo. Entonces, para mí fue el estrés, todo lo que mencionó hoy, fue un estrés, si bien estaba planificado nuestro tercer hijo, pero no para ese momento. Ajá. Al menos no en nuestros planes. Y bueno, y para mí fue un shock porque no sabía cómo iba a ser, no estaba capacitada, eran todos mis pensamientos y mi temor de cómo iba a ser con una bebé que todavía estaba mamando y ya estaba embarazada de nuevo, entonces fue caótico emocionalmente para mí. Y bueno, y el Señor me mostró eso, que él sanaba a mi hijo de esa percepción que él tuvo cuando estaba en el vientre, y me mostró que iba a ser sano y que iba a ser usado como un profeta. Eso, muy bien. Fue la primera vez que tuve una experiencia así, donde Dios fue tan claro. Nada, lo cuento porque fue en el transcurso de lo que estuvimos aprendiendo y por lo que estuvimos aprendiendo. Y fue hermoso para mí, porque a la vez trajo paz a mi corazón, sanidad también para mí, y bueno, mi hijo, el más chiquito, usted hace un rato mencionaba por ahí estas cuestiones emocionales que pueden tener. No tiene ningún problema psíquico, gracias a Dios, es súper inteligente, totalmente un músico, ama cantar y alabar a Dios, y es muy artista en todo eso, pero sí trabajó mucho con sus emociones, como que explosivo emocionalmente. Está bien, es un nene, recién tiene 6 años y es algo que yo estoy trabajando y que por eso estoy acá, de hecho. Es una de las razones por las que estoy acá, por mi necesidad de aprender. Pero fue muy bueno para mí ver la práctica y a Dios respaldando lo que me está enseñando, aprendiéndolo y viviéndolo también. Así que nada, quería contar eso. No, pues, muchísimas gracias, Lore. Muchas gracias. Qué bueno, ¿verdad? Porque es así. Ahora, todo lo que está diciendo Lore en base también a lo que estamos aprendiendo y lo que nos falta, tenemos que verificarlo en la escritura, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, me he enfocado mucho al aspecto de la ciencia en estas últimas clases que estamos empezando este módulo, pero tenemos mucho que hablar en base a la escritura. Porque ustedes no tienen, tal vez tengan o no tengan una formación científica, pero tienen, al menos ya saben que algo sí hay, que no puede negarse, porque está en el ámbito de la ciencia, ¿verdad? Están todos los estudios que se exigen, la investigación científica, en todas esas disciplinas, las ciencias del bien serían, las ciencias del bien. Pero nos vamos a enfocar en la parte espiritual, que esa es lo que a nosotros como escuela de la familia nos interesa. El enfoque, si bien científico, como aportación anexa, es un anexo la ciencia para nosotros, nos interesa más lo espiritual, porque ahí es donde nos movemos todos nosotros. En la administración, en la enseñanza, en la parte espiritual. ¿Ok? Y ahí vamos a seguir. Bueno, les voy a enviar entonces algunos videos o los links, ¿sí? Para que los vean. Les pido que sí los vean para la próxima sesión, que son lo de los descubrimientos que hizo el doctor Newberg, lo que sacó un canal de televisión muy reconocido de historia, un canal de la historia, acerca del doctor Dean Hammer y el gen BMAT2. Y también, no, ya esos dos son, porque el otro que fue
las fotografías que les mostré de cuando se va llevando a cabo el diálogo molecular. Bien, voy a tratar de investigar si se han encontrado cosas más recientes acerca de ese diálogo molecular, pero la verdad es que por las políticas actuales que existen, como que ya son muy difíciles de encontrar, ¿no? Porque no las hay tan fáciles de encontrar. Hay muchos intereses creados que no se difundan. De hecho, este estudio que se hizo recién, descubrimiento de los médicos italianos del diálogo molecular, se lo presentaron al Papa de ese tiempo, pues para que se diese una explicación, digamos, espiritual a través de alguien así, ¿no? Pero ¿creen ustedes que se difundió? No, no, quedó muy limitado, muy limitado. Cuando yo estuve preparando mi tesis sobre la administración espiritual de los bebés, que me tuve que meter mucho a investigar, fue que lo encontré. Y dije, esto lo tiene que saber todo el mundo, lo tiene que saber, ¿no? Porque no solamente explica lo de los bebés, ¿no? También explica acerca de la imposición de manos o los milagros, ¿no? Que, como dijo Rogelio, de cuando se toca el borde del manto, o hasta el manto de Elías, de Eliseo. De todo eso, todo tiene una explicación entendible para nuestras mentes tan falibles y finitas, pero no quiere decir que eso sea la causa de un milagro. Es Dios el que está detrás de eso, porque todo es creación de Dios, todo. Bueno, ya me acordé también cuál, pero ese mejor, aquí lo vemos proyectado, que va a ser lo del agua, ¿sí? Porque también me interesa que lo veamos, ¿ok? Bueno, pues vamos a detener aquí la grabación.